Entramos no terceiro día deste Foro de Industria Audiovisual Galega e falamos de distribución, enganchei aquí, de distribución e exhibición. No ano 2020, o Parlamento Europeo consideraba que a distribución era o talón de Aquiles da industria audiovisual europea. No xa afastado 2013, o CONCA, o Consell Nacional de las Arts e la Cultura Catalanas, dicía que en Cataluña se producía e coproducía un número extremadamente elevado de filmes, 10,6 filmes por millón de habitantes, mentres que en Francia eran un 2,8. Dadesvos de conta que diferencia. O que levaba a que moitos filmes non chegaran a distribuirse nin a exhibirse. Eso se filmaran, pero non se distribuíran. Mais é un problema de cantidade de filmes producidos ou de series producidas ou é máis ben a rede de distribución e exhibición que temos? Nun mercado ocupado polas maiors que bloquean pantallas con exixencias de exhibición, cando non posúen directamente esas pantallas, nun contexto de salas pequenas e independentes reducido, cando as fiestras de exhibición son tan desmesuradamente breves, algo do que se falaba onte con Beli e con Ana en relación á diferencia de Francia e Galicia. A distribución e exhibición de filmes en linguas minorizadas, de filmes documentais, de cine de autor ou mesmo de series en linguas propias resulta un labor de ourive moi complexo e no que a estrategia para que cada peza consiga cadar o seu público ten que valerse de moi distintas vías. Nesta mesa redonda contamos con Alfonso Blanco Fosco, Milo Baños e Sonia Abas. Sonia é directora da distribución nacional e vendas de Begin Again Films. Begin Again distribuiu filmes como El año del descubrimiento de Luis López Carrasco, que foi un Goya a mellor filme documental no ano 20. Eles transportan a morte de Elena Girón e Samuel Delgado, que produciu Beli Martínez, que coproduciu tamén con Portugal. Tamén Un sol radiant de Mónica Cambra e Ariadna Fortuny. Sonia Abas é graduada en xornalismo e comunicación audiovisual pola Universidade Rei Juan Carlos e con ampla experiencia no xornalismo cultural. A continuación daremoslle o paso a ela, logo a Milo Baños, que dirixe unha compañía de distribución e exhibición de 3 xeracións erradicada en Galicia, Baños Film. Funciona dende o ano 53 e viviu a chegada do cinema en galego a gran pantalla nos anos 80, sendo os distribuidores no 89 de Sempre Sonxa e tamén de Urxa. Coñecedores da crise de final de século e da dura transformación digital, foron tamén actores do rexurdir do cinema en galego. O seu labor está moi centrado en Galicia e traballan tanto con cinema máis comercial como con cintas documentais. Entre os filmes que distribuíron neste último ano podemos destacar As Neves, de Sonia Méndez, Mais cuñados, un entroido criminal, ou Rapa, un documental de Alejandro Enríquez. E finalmente o terceiro dos convidados, vemos que temos 3 modelos moi distintos que coido que poden dar lugar a un debate moi rico, é Alfonso Blanco Fosco, produtor executivo de Porto Cabo e actual presidente do clúster audiovisual de galego. O seu labor para vencellar a produción coa distribución en liña a través de plataformas ou das coproducións é ben destacada. Entre algunhas das series producidas por el que atoparon ampla distribución en liña está Hierro, que está en Movistar Plus, en Arte Francia, ou Rapa, por exemplo, ou Auga Seca, unha coprodución tamén con Portugal. E que a máis de verse na televisión portuguesa tamén se pode ver en Prime Video. Alfonso Blanco é o primeiro galego en formar parte da International Academy of Television Art and Sciences. Se vos parece, podemos iniciar a conversa falando con Sonia. Poderías explicarnos un pouco cal é a vosa orientación, como preparades a distribución dos vosos filmes para atoparlle a cada filme o seu público en pantalla, en plataformas posteriormente, como funcionades a nivel de vendas, un pouco como a cada filme lle atopades o seu público e se nos pos algún exemplo. Perfecto, sí, bueno, pues encantada. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Es un placer hablar con otros compañeros también de la industria. Bueno, pues Begin Again surge un poco de lo que comentabas tú al principio con respecto a toda la cantidad de películas que se producen y que se quedan en un cajón porque nadie
apuesta por ellas, nadie se atreve a distribuirlas o se entienden que van a ser para público minoritario y entonces bueno, pues quedan relegadas incluso a plataformas, ¿no? Porque cuando empezamos nosotras el mundo de las plataformas todavía no había llegado al auge que tiene ahora, pero es verdad que había muchas películas que estaban hechas para acabar en plataforma, ¿no? Entonces descubrimos que había un nicho de gente que estaba demandando ese tipo de películas en la gran pantalla y quisimos, bueno, intentar acogerlas de una manera, como tú acabas de decir, ¿no? Más concreta, ¿no? Intentar encontrar al público que tenía esas películas, irnos fuera de lo que es la distribución comercial que ya estaba copada por otros compañeros y que lo hacían perfectamente y no queríamos tampoco entrar en esas, e intentar ofrecerle al público una alternativa a las pelis que actualmente tenían en cartel. No es un misterio para nadie de los que estamos aquí sentados que la cosa se ha puesto muy complicada, pasó una pandemia, la gente no ha vuelto a las salas como estaba antes, pero un caso muy concreto y muy reseñable fue El año del descubrimiento, concretamente, que lo has mencionado, que es un documental concretamente muy especial porque lo íbamos a estrenar justo antes de la pandemia, sucedió toda la pandemia, tuvimos que pararlo. El año del descubrimiento había sacado unos datos precisamente por lo que acabas de decir, que era como reseñable. El año del descubrimiento se estrenó solamente con 3 salas, realmente. O sea, solo 3 salas apostaron por la película. Es verdad que es una película muy concreta y de 3 horas y 20 de duración, que eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, al final el recorrido ha sido de casi 200 proyecciones en todo su recorrido a nivel local y también a nivel sala, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de que la gente sí que quiere ver ese tipo de películas, lo que pasa es que hay que ir encontrando los huecos fuera de la cartelera habitual y darle opciones al público de poder verlo. Entre el recorrido que ha tenido el año del descubrimiento, entre otros de los sitios donde ha estado programado incluso en el MoMA de Nueva York, que a mí eso me parece increíble que una película pueda llegar a ese tipo de espacios. Pero más concretos en las partes de lenguas minorizadas, que tampoco me gusta llamarlas minorizadas porque son nuestras lenguas también y son de las que tenemos aquí, creo que el público estaba muy acostumbrado a ver pelis en versión original de otros países y parecía como que las lenguas que teníamos aquí no eran tan importantes o tan reseñables, ¿no? Y a nosotras eso nos parecía que no tenía que ser así y que teníamos que encontrar también ese público, por eso muchas de nuestras películas, bueno, pues son en catalán, son en gallego, son en valenciano. Por ejemplo, has mencionado Un sol radiant, pero pues, por ejemplo también tenemos La parra, que la estrenamos ahora el 13 de febrero, también de Beli Martínez. Y nos hemos dado cuenta que el público quiere ver películas también en versión original y le da igual que sean en gallego, que sean en catalán y demás, sino que quieren verlas. Y creemos que es muy bonito también el hecho de que no acaben en plataformas o que no acaben dobladas, ¿no? Que al final es fundamental eso también, poder llegar con las películas. Entonces, bueno, ahí estamos intentando luchar con lo que tú dices, con esas mayors que copan la cartelera y que a veces cuesta mucho que abran un poco la veda y le ofrezcan al público un producto un poquito más especial, por así decirlo. Milo Baños, poderías explicarnos un pouco cal foi o percorrido dos filmes na nosa lingua a nivel de distribución e exhibición en Galicia dende os 80 aproximadamente, non? Que distribuíxedes esas dúas películas e como funcionan e como traballades para que cheguen ao seu público. Sí, podemos decir que sí, no ano 89 foi o xurdemento a posibilidade de proxectar películas en galego nos cinemas, nas salas de cinema. Pero, bueno, eso fue un comienzo, pero durante muchos años, en la década de los 90, pues siguió siendo irrelevante, salvo alguna excepción, alguna película muy determinada. Podía haber algo de producción, pero básicamente era en castellano. En los años 2000 sí que empezamos a ver un número de películas, bien en castellano o bien en otros idiomas, que se empezaron a traducir al gallego. Era una iniciativa a través, no sé si era Gadic, bueno, pagaba de Sulta, vaya. Entonces, son películas que costaba posicionarlas. Vamos a ver, te encontrabas con una doble dificultad. Por un lado, los empresarios de cine, hablo estrictamente de salas de cine, los empresarios de cine eran reacios totalmente a proyectar películas en gallego. Y cuando se conseguía proyectar, el público tampoco respondía. O sea, no solamente era que te encontraras dificultades por parte de los
exhibidores, sino que también esas dificultades eran por parte del público. Pues no sé por qué, pues aquí no se consumía, por lo menos en formato sala de cine. Pero sí es cierto que en la segunda década, entre el año 10 y el año 20, o ahora mismo, empieza a cambiar de forma progresiva lo que es la percepción. Por un lado, estamos asistiendo a un mayor número de producciones, en gallego en este caso, y conseguimos, a diferencia de otras décadas, que esas películas sí lleguen en gran parte a las salas. No digo que lleguen todas, pero están llegando muchas de ellas. Hay un cambio de tendencia en torno al 2016, 2017, un poco más tarde, cuando viene O que arde, por ejemplo, y de repente te encuentras con que la gente sí que está respondiendo. Los programadores se animan a poner las películas, la gente responde. Entonces, nos encontramos ante un nuevo escenario. De hecho, en los últimos años, posiblemente gran parte de las películas, de las 10 películas más taquilleras de cine gallego en gallego, la gran parte de ellas son de estos últimos años. 6 años, 8 años, 10 años como mucho. Entonces, sí, ha habido un cambio en la tendencia, aún a pesar de lo que dijo Sonia, que estamos en un momento muy, muy peliagudo. O sea, desde la crisis del 2008, que fue cuando se hundió la asistencia a salas, estuvimos entre el año 10 y el año 20 más o menos recuperando de forma paulatina espectadores. Llegamos ahí a acercarnos a las cifras anteriores y de repente llegó el tema del COVID. Y eso nos vapuleó de tal forma que aún a día de hoy seguimos arrastrando una bajada respecto a lo que era antes. Para hacernos una idea, un fin de semana normal en el top 20 en España rondábamos el 1.100.000 espectadores. Cuando tenías un fin de semana con el típico blockbuster, pues los resultados eran mucho mayores. Pues hoy por hoy llevamos, por ejemplo, pues varias semanas en torno a 400.000, 500.000 espectadores. Estas 2 últimas semanas 800, 900. O sea, no llegamos a esas cifras anteriores. Respecto al... O sea, esto se puede trasladar al consumo de cine gallego. O sea, está sucediendo un poquito lo mismo. Seguimos estando ahí, por lo menos tenemos dificultades y ventanas que antes no había, pero de momento creo que aún nos queda un camino importante por recorrer. ¿Cómo se va a hacer? Es muy complicado porque han llegado nuevos actores al mercado, como puede ser, pues, por ejemplo, básicamente las plataformas. Son plataformas que, o sea, son medios que han llegado para quedarse. Hay que buscar un espacio de convivencia. Entonces, bueno, ahí es un poquito donde estamos ahora mismo. Estas plataformas, Netflix entre elas, no 2015 aproximadamente, desembarca xa non como aluguer de DVD, senón como plataforma, non? E vemos que hai un boom de, en concreto, un revivir das series, non? Que xa como falamos onte levan no cinema dende os anos 10, pero é como un revivir das series, moita producción, modelos diferentes de consumo, e aí tamén as producións en galego teñen que facerse un oco. Neste caso, Alfonso Blanco creo que nos pode falar deste aspecto, non? Sí, bueno, moitas gracias polo convite. É un placer sempre vir a falar así do noso traballo. Sí, realmente, según eu estou, digamos, no lado, ainda que temos feito un par de películas, cuñados e máis cuñados, que traballamos aquí con Baños, como non pode ser de outra maneira, en cinema, pero, bueno, vou a falar do mercado da televisión, que é o noso onde somos fortes e onde se centra o noso expertise e a nosa línea de traballo. Realmente, o que aconteceu nestes últimos anos é que o consumo se desplazou do cinema á tele. Pasamos de ter, no caso de España, unhas cuantas pantallas de tele en aberto, na que o que podíamos ver o decidían 4 personas, os 4 programadores, realmente en Galicia, o programador de Televisión de Galicia, Televisión Española, Telecinco, Antena 3 e Canal Plus, decidían as series e as cousas que podíamos ver. Entonces, isto era algo global. As series que se veían ou se deixaban de ver a nivel mundial eran decididas por 100 personas. E se alguén en Sudamérica decía que as series españolas en acento español non podían funcionar en Sudamérica,
Pois como el o creía e non as compraba, pois non había series en español en todo o mercado latinoamericano. Que fan as plataformas de enormemente positivo? Tamén teñen cosas negativas. Que fan as plataformas de forma que arrasan e fan que desaparezcan do mapa os programadores? De repente eu teño un catálogo e a xente que vexa o que queira. E entonces, o sorpresa, e aquí estamos en esta reflexión que vamos facer no cinema, o sorpresa, a xente quería ver cousas diferentes das que nos últimos 20 anos estaban a promulgar estes programadores. E o que fixeron as plataformas é socializar o consumo. De repente, un consumo que iba moi dirixido, xa vos digo, 100 líderes de programación mundiales decían o que se vía en todo o mundo, e isto é real, aquí teño un catálogo e que cada un vexa o que lle dé a gana. E no idioma que lle dé a gana. Entón, para min, o gran cambio social das plataformas é ese, o de liberalizar o consumo e de facer e poñer en mans do consumidor a elección da parrilla. Tú te fas a tua parrilla de programación, os teus favoritos, o teu tal, e ves o que queres e na lingua que queres. E iso fixo, sobre todo, o gran, que se menciona pouco, o gran cambio monumental é que se demostrou que a xente estaba disposta a consumir en outras linguas e que un porcentaxe 10 veces superior ao que se estaba a decir nos análisis estaba disposto a consumir en versión original subtitulada. E esta é a gran revolución. Porque eu podo facer coproducciones ahora e cando empecé no 2010 coa empresa non as podía facer? Porque as plataformas socializaron o consumo. A Casa de Papel demostrou que un contido en español podía viaxar a todo o mundo. Entón, necesitamos, cando son necesarios esa especie de cambios sociales ou de consumo, necesitas, digamos, contidos tractores, non? Alguén que sea o rompeneves, non? Que abra para que disposos que veñan detrás xa sea máis fácil de transitar. No noso caso, foi a Casa de Papel en Netflix. Se demostrou que un contenido producido en español desde un mercado cativo como español podía chegar ao mundo. Entón, a partir de aí, producións como as miñas, que buscábamos coproducción internacional e distribución global, que nos 6 primeiros anos de 2010 ou 2016 non fixemos máis que pegarnos leches e fracasar. A historia de Portocabo arranca con un montón de fracasos que non o conseguimos. Sempre quixemos, facendo un pequeno paréntesis, Portocabo nace coa idea de ser unha produtora de televisión que produzca contidos dende Galicia, dende España, dende Europa, pero que sean contidos con ampla circulación. Ese foi o obxectivo. E os 6 primeiros anos non o conseguimos. Os 5 primeiros anos. A primeira cosa que conseguimos foi con Portugal. Tamén algo moi natural, que foi Vidago Palas, unha coproducción galego-portuguesa de 2 territorios irmáns que, contribuín, moi orgulloso estou a que se socializara ese traballo, a que algo que tiña que haber pasado de forma regular desde tempos inmemoriales non pasaba e, conseguimos abrir esa porta que agora está ben aberta. Pero despois foron as plataformas as que nos permitiron facer contidos ou ben xerados por nós e producidos aquí que viaxaban ben, ou ben xa directamente con coproducción de varios territorios, a pesar de ser contidos que teñen un marcado acento español ou galego. O caso de Auga Seca, que tuvemos unha coproducción con HBO, que tuvemos unha distribución dunha empresa inglesa, que se chama DCD Rise, que é unha das principales empresas de distribución en lengua anglosaxona, Vidago Palas, que fixemos un acordo con Akron TV nos Estados Unidos. Pero por que veu todo isto? Porque a xente se acostumou a consumir contidos de outros territorios. Xa non digo en outras linguas, que eles poden decidir se están original ou non están original. O debate podría ser que aparece primeiro cando lle das o mando, se a versión original ou a doblada. Ese é un debate que políticamente deberíamos facer. Pero se acostumaron. Sabes? De repente en Estados Unidos se acostumaron a ver series europeas. Eso antes non pasaba. Entonces, eso me permitiu a min negociar con un canal estadounidense para poñer unha serie europea, en este caso galega. Vidago Palas foi a primeira serie filmada en galego e portugués que se distribuiu nos Estados Unidos. E, esta é a pequena historia, de que realmente ahora estamos nun momento, reconozco que o cinema está en esa parte de crisis porque a xente fuxiu das salas e temos que ser capaces de volver a metelos nas salas. Normalmente o mercado se autorregula, non é que eu sea neoliberal, faltaría máis, pero é certo que
por que producimos tantas series? Porque se consumen moitas series. Estades aquí, vedes máis series que pelis agora. E antes non era así. Mayoritariamente. Entón, se producen moitas series porque hai un mercado de consumo enorme, gigantesco e globalizado. E se producen moitos filmes e non todos se ven porque o mercado do consumo en salas disminuiu. Entón, o que temos sobre todo que traballar, as políticas de acción teñen que ser para que unha cousa tan maravillosa como era ver cinema nas salas e ten que estar máis apoiado porque ahora mismo é un mercado que está decrecendo e é aí onde a acción pública ten que ter peso. Claro, é obvio, nos o necesitamos menos na tele. Nos estamos na época dorada da televisión. Nunca tanto se produciu, nunca tanto se distribuiu e nunca as oportunidades foron tan grandes. E pasa ao contrario no cinema. Entón, temos que ver como que esas políticas fagan ese sesgo naqueles sectores da cultura que poden ser un pouco máis febles. E no noso caso, se queréis abrimos algún caso concreto que vos podo contar así de experiencias, pero sí é certo que contra as plataformas de 2015 e que a coincidencia do éxito de Vidago Palas, Portocabo é outra compañía. Conseguimos aquel soño 2010 de facer contidos globales desde aquí, pois o estamos a conseguir. Saliron os datos que se nos saltaban as lágrimas vendo Rapa, os datos de Rapa de distribución a nivel internacional, que é un produto feito dende aquí con talento local, non está filmado en galego, porque a plataforma para que nos dirixíamos todavía non ten esa capacidade. Quizá nun futuro próximo a poda ter, pero de momento non a tiña, Movistar. Pero ahora mismo estamos en 85 países. Rapa se pode ver en 85 países nos 5 continentes. É algo que nunca soñamos, sinceramente. Pero aconteceu. En relación a isto que dices, Movistar Plus non estaba preparado aínda para gravala en galego, que era un pouco tamén o que dicía Sonia, ou mesmo o que dicía Milo, o propio cine en galego non funcionaba en Galicia, non? Entón, por que coidades que é máis difícil ver un filme en versión original galega neste caso, digamos, na televisión española en Movistar Plus que en HBO, por exemplo? Contesto eu, porque as plataformas teñen claro que o consumo dese tipo de contidos lles funciona, porque socializaron, o poñen no catálogo e se a xento ve, pois collo máis. Aquí temos un exemplo en Netflix coa primeira incursión que foi esta serie de CTV O sabor das margaridas, parecía unha tolemia, a puxo e funcionou. Nos temos que pensar que temos que ter políticas de promoción, pero depois é o propio mercado, é o propio consumidor, o que decía Milo. Ten que haber un... Y en relación a lo que dices, creo que hay una tendencia. A mí me molesta mucho como distribuidora muchas veces cuando los productores o el equipo de las películas se refieren a las películas como películas pequeñas. Eso creo que hace mucho daño, porque ya estás menospreciando a la película ante el público, le estás diciendo al público, bueno, no es mucha cosa, ¿no? Le estás diciendo al público y la estás categorizando. Y creo que con el tema de la versión original, creo que hay un estigma con respecto a considerar películas que están en versión original son películas pequeñas. Porque, porque no hemos tenido, pues yo qué sé, no han tenido presupuesto para doblarla, o sea, millones de argumentos que categorizan a la peli como una peli pequeña, cuando en realidad, cuando viene una película americana, todo el mundo quiere verla en versión original porque le encanta escuchar a los actores en versión original o le encanta la voz de Robert De Niro en original. Entonces, ese debate no se traslada a las grandes major americanas. Parece que siempre está dentro del foco de convertir a la peli en película pequeña porque está en versión original. Y estamos hablando aquí de lenguas minorizadas, pero a nosotras, es que me ha recordado al escucharte, nos pasó con Secaderos, que es una película en castellano, pero como es justo la jerga muy concreta de la Vega de Granada, nos pasó que incluso se generó un estigma por el propio acento. Poco también le pasó al Año del Descubrimiento, que es casi ridículo, porque es que ya no es un debate con que esté en gallego o en catalán o tal, es que encima también nos molesta escuchar otro tipo de acentos o parece que es que como no les entiendo bien y demás, no voy a entrar igual. Y es muy curioso eso, ¿no? El estigma que tenemos. Y no solo pasa con el público, pasa también con cadenas de cine. Milo lo sabrá. Hay cadenas de cine que se han negado a poner cualquier contenido español o en versión original, tanto en castellano como en otras lenguas,
por esa percepción de que es una peli más pequeña y por eso cuando llega a Movistar a lo mejor la pones en doblada porque te da la sensación de que es como una peli como más grande y es ridículo en realidad. Porque la peli es la misma, el contenido es el mismo. Sí, de hecho, las películas, o sea, hay cadenas que se han especializado en cine VO, entonces tú cuando tienes una peli, pues eso, aquí, por ejemplo, una peli gallega en Galicia no tienes problema, vas a poder ir a todas las salas. Pero una peli gallega por el resto del territorio nacional normalmente se va a cerrar a esos circuitos de salas VO. O sea, hay por un lado, pues no sé, las típicas cadenas, Yelmos, Cinesas, Odeón, etcétera, etcétera, que ahí es muy difícil entrar con una película en VO. Puedes de vez en cuando, excepcionalmente, pero es muy difícil, porque el consumidor normalmente que va a esos cines no consume en VO. Pero luego, por otro lado, tienes una serie de circuitos. Aquí en Galicia pues tenemos varias salas de cine que se han especializado pues, en echar películas, las que no se pueden llamar menores, pero son películas que muchas veces pues, vienen en versión original, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora, el año pasado, cuando fue todo el tema de Ocorno, el tema de Matria, son películas que salieron en España en gallego, subtitulado en castellano. Vamos a ver, lo puedo enfocar desde un punto de vista como programador, desde un punto de vista estrictamente comercial, supuso un hándicap, porque había muchas salas que automáticamente no la iban a proyectar. O sea, tú ya no ibas a poder entrar con esta película en grandes circuitos, ibas a poder entrar en el circuito VO. Que aquí, pues eso, en Galicia tenemos unos ejemplos, pero a nivel nacional también hay bastantes cines que se dedican, incluso con... Podríamos decir que tiene un peso específico superior al que podemos tener aquí en Galicia. Aquí en Galicia pues, tenemos Duples, Codes, Numas, Norte, Compostela, Tamberlic, de memoria. Por España adelante hay más salas. Entonces, bueno, las posibilidades son otras. No meu caso, eu creo que en eso necesitamos sempre ese rompehielos, ¿no? Sí. Necesitamos que de esas cosas como Corno, ¿no? Que de repente ganen en San Sebastián y funcionen, o cosas como que Arde, ¿no? Que faga esas taquillas tan increíbles en Galicia, pues eso es maná para nós. Siempre necesitamos, desde cada uno de los seus sitios, chegar ao público, eso é o noso objetivo. Entonces, falabais dos acentos. Hubo un antes e un despois de Fariña. Sí. Antes non se podía facer series con acento. Estaba prohibido. Podía ser con acento andaluz, porque, ay, qué gracejo, qué coña los andaluces, pero con acento galego non se podía, me poñía dos nervios. No, bueno, los gallegos que neutralicen. Dice, iba a decir un taco, vete al... ¿Sabes? De repente apareceu Fariña, ahora ya sí. Bueno, es decir, o mercado a veces é así de estúpido, ¿sabes? De, bueno, pues necesitan siempre un ejemplo, vale, y necesitamos esos ejemplos. Ahora estamos nun momento moi bo, a capacidade de consumo en linguas diferentes ou en linguas máis minoritarias, se queremos chamar, pero bueno, está aberto. Os vascos fixeron tamén moito, porque de repente Loriac gana o Goya. Anda, e de repente en Madrid descubren que podes ver unha peli en vasco e subtitulada e disfrutarlo. Vaya, pues necesitamos eso, sabes? Ten habido moitos exemplos, como dice Milo, a pesar da complicación, estamos no momento dorado. Nunca tanto contido en galego tuvo capacidad de difusión. O sea, cuidado que xa teño unha edad e hubo épocas que non podías nin mentalo. Vamos, ahora que te podas sentar con unha plataforma a plantear unha serie filmada en galego, que podamos facer cuñados e que teñamos unha distribución con 120 salas e sabendo que desas 120, 40 eran en VO, os que somos un pouco xa mayorcetes nos saltaban as lágrimas, sabes? Facer unha premier de cuñados en Callao, en Gran Vía, con Almeida e con todos os políticos e dice, ai, é con subtítulos. Sí, alcalde, es con subtítulos. Ahí se nota cuando no van al cine. Es con subtítulos. Bueno, es decir, hay un montón de casos de enorme éxito. Es decir, que sigue siendo muy complicado, pero cuidado, es importante. Pero antes era imposible. Antes era imposible. Milo... Hace 15 años, no más. más. Imposible, era literalmente imposible. Entonces, bueno, eu esto quero animar, nos somos o caso. Claro, por sendo claros, pues, a forza comercial, por exemplo, de Rapa, facendo en castelán a facendo en galego, tuvo un efecto multiplicador. Nos queremos facer un produto moi ambicioso e tuvemos que renunciar a facelo en galego. Xa chegará,
Quer dicir, tamén hai que saber cando é o momento das cousas, non? En ese momento pensamos que era máis importante facer esa serie galega, con ADN galego, e que pudera ter proyección despois do éxito de Hierro, que tamén funcionou moi ben a nivel internacional. Digo, vamos a facela a tope para que funcione en todo o mundo, como así foi, nos saliu, toco madeira, pero ese non era o momento do galego. Eu creo que chegará, sabes? Podemos facer unha cousa en galego. Por qué? Porque unha vez que sales dos Pirineos, da igual castelán que galego. E iso sí que o puden ver. Falta un poquinho convencer aquí. Pero, bueno, xa fixemos Agua Seca que funcionou, estamos ahora con outro proxecto, xa fixemos Cuñados, que demos ese paso ao cine para facer cine galego, digamos, popular, pero con ADN galego, que sea un pouco a nosa aposta. Ahora xa temos un novo proxecto de cinema en galego un poquinho máis grande, sabes? A batalla de idiomas sí que hai que ganala pasiño a pasiño. E os pasos que se están dando con todo o tema do novo cinema galego nos festivales e tal está sendo alucinante. Entonces, bueno, nos falta tamén os produtores. Para iso temos que ter unha tele galega forte que aposte decididamente por a ficción. O fixo no pasado e eu espero e confío, están dando os pasos adecuados, pero teñen que dalos máis decididos, o digo aquí porque xa o falei con eles, porque é un momento tan bo con esta cousa da socialización do consumo nas plataformas que os canales autonómicos, que son o motor, teñen que apostar moi decididamente, non un pouquiño. O momento é agora. E, además, bueno, estamos nas xornadas da lingua e tal, e o que temos que conseguir, eu espero que den ese paso, estamos en negociacións para que a aposta da Televisión de Galicia no que ven, tanto por o cinema en galego como por as series en galego, sea máis decidida do que foi ata agora. Porque con este argumento que estamos dicindo, ahora hai a oportunidade, que o mellor fai 10 anos non había. Eu, igual me alargo, pero monto Portocabo, contaba antes, por unha frustración, que era haber producido moitísimas series en galego, en voz audiovisual, Mareas Vivas, Terra de Miranda, Matalobos, Padre Casares, en galego, boísimas, que non salían de aquí. E digo, pero non pode ser, porque non o facemos peor que Cataluña, que non sei cuánto, pero non viaxaban, se quedaban aquí. Entón se demostrou que sí que tiñamos capacidade de viaxar, que só era cuestión de ter as ferramentas. E agora que as plataformas, máis. Entón, temos que recuperar ese nivel de compromiso que hubo ata a crisis do 2008 e hai que recuperalo porque é un momento boísimo para facer unha aposta decidida por ese contido e máis nun momento no que o consumo e o uso do galego está como está. E nós temos si hai unha aposta decidida da Televisión de Galicia, pero ten que ser decidida, Portocabo producirá en galego. Si a Televisión de Galicia non fai unha aposta en firme por o galego, para nós é moito máis difícil, porque sin ese capital semilla é moi difícil convencer ao outro de que, vale, si a Televisión de Galicia non aposta, porque vou apostar eu. Esa é difícil decir non a eso. Entón, bueno, ese eu creo que é o reto, se falamos de futuro próximo, que temos que facer, e co cinema o mismo. Onte estaba aquí Asier Urbeitia, que dirixiu Alsasu, que é unha coproducción da Televisión Vasca e a Televisión Catalana, que se ve en euskera con subtítulos en catalán no País Vasco. Entón, falabas de Mareas Vivas, Merlí, por exemplo. Merlí viuse en euskera, vese en castelán, pero non subtitulado. Agora ben, Alsasu xa se pode ver subtitulado, este cambio do que falabas. Son as políticas públicas, tanto dende as televisións, como, por exemplo, digo, unha rede de salas público-privadas que se propuxo algunha ocasión, por exemplo, na lei de 2010 do audiovisual do cinema de Cataluña, unha rede de salas público-privadas que tamén permita que haxa máis salas en versión original ou que haxa máis coproducións que circulen facilmente entre as televisións autonómicas e mesmo con radio e televisión, é dicir, RTV Play é unha plataforma moi boa na que non podes ver cousas, moi poucas cousas na túa lingua, non? Como vedes as políticas públicas en relación á distribución tanto en sala tradicional, que non é tan habitual, non? Como nas plataformas públicas e a capacidade tamén de traballar así. Sí, bueno, yo creo que es fundamental que un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Que desde ese motor político, ¿no? Que al final lo dirige todo, se generen esas sinergias para conseguir eso, porque muchas veces
a nosotras nos pasa. Muchas veces sabemos que nos programan por la cuota. Eso es así, o sea, y es muy triste pensarlo así, pero sabemos que los cines tienen una cuota, todos las conocemos y a veces incluso lo usamos como argumentario de, vale, pues prográmame porque tienes que programarme. Y eso no debería ser lo normal. O sea, lo normal sería que hubiera una decisión detrás de programarte independientemente de que seas en versión original o no. Y creo que va un poco por la decisión del programador de, pues hablábamos antes de grandes cadenas donde claramente... o sea, yo, por ejemplo, yo no puedo entender como una cadena como, por ejemplo, Galicine no programe en versión original en gallego. No lo puedo entender porque me parece que es tirar piedras contra el propio tejado y como pasa con Galicine, pues pasa con otras cadenas en Cataluña, en País Vasco y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Quizá porque no hay una ayuda tampoco institucional que a ellos les salga rentable como para, bueno, que les salga bien programar en versión original y por lo tanto tampoco están educando a su propio público. Ahí habría que verlo, ¿no? Porque hay muchos programadores que te dicen, no, es que a mí me han llegado a decir programadores no de Galicine, sino en general de otras cadenas, de yo es que no programo esto porque mi público quiere ver otro tipo de cine y no quiere ver películas aburridas en versión original. A mí esto me lo han llegado a decir algún programador. Entonces, creo que hay un problema también de percepción por parte de los programadores y creo que efectivamente muchas veces las cuotas, por así decirlo, o las ayudas públicas ayudan a que, bueno, ya tiene un aliciente la sala como para que, aunque sea por que te ayuden con algo, porque al final somos españoles y todos funcionamos un poco así, que nos ayuden con algo nos viene bien para nuestro negocio. Entonces creo que es fundamental, sí, efectivamente. Sí, es que además yo creo que el sistema de ayudas públicas a la hora de ayudar a la producción de películas para cine, que luego pueden acabar en otras plataformas, en cierto modo hay que completar el círculo. O sea, tú estás dando unas ayudas para la producción de la película, pero no das una ayuda a lo mejor para la comercialización. O empezar a exigir, como ya se está exigiendo ahora mismo, que haya una parte del presupuesto de una producción para el P&A. Eso es básico. Tú antes te encontrabas un montonazo de películas que te encontrabas la película hecha, pero no había ni un duro para el P&A. Total. Lo cual es un error de manual. Hoy por hoy, hacer una película donde no tengas ninguna posibilidad o una parte del presupuesto para la promoción es una película que ya nace muerta, desde mi punto de vista. Hay excepciones, estoy generalizando, porque siempre va a haber una que se salte todas esas normas y funcione, pero por norma general no es así. Entonces, hay que completar ese círculo. O sea, ya que estás dando ayuda a esa producción, tú también tienes que dar algún estímulo a las salas de cine para que proyecten esas películas. A fin de cuentas, yo pienso que el objetivo de cualquier persona que se dedica a la producción es que su trabajo se vea, que llegue al público. Da igual el target que tú tengas, pero tiene que llegar al público. Con lo cual, vamos a intentar darle de los mayores medios posibles. Concretando el tema de las salas de cine, pues hace falta unas ayudas para salas de cine, en este caso. Ahora mismo hay unas ayudas, son complicadas porque están sujetas a inversión y en este momento los cines no están como para invertir. Hablo del mercado gallego, ojo. Pero tradicionalmente las salas de cine no han recibido ayudas, cuando el resto del audiovisual, de alguna forma, sí tiene opción de optar a ayudas. Nosotros, hasta que llegó la pandemia, salvo una excepción que creo que fue en el año 2006-2007, nunca hubo ayudas a las salas de exhibición. Entonces, bueno, yo creo que es una buena idea acompañar todo esto. O sea, tienes una película, pues vamos también a darle algún tipo de ayudas a las salas para que proyecten esa película. Con lo cual estamos completando el círculo. Eso que dices también de lo del P&A me parece también fundamental porque a nosotras nos pasa que parece que la distribuidora tiene que correr a cargo de todo a la hora de nos dan la película y parece que tenemos que ser las salvadoras muchas veces de la peli. Es como, vale, genial, yo apuesto por la peli, pero pongo mi motor también para esto y por un lado me encuentro al productor que ya ha hecho la peli y a lo mejor no tiene más presupuesto para poner en P&A porque su argumento es que ya la ha hecho y entonces le ha costado mucho dinero hacerla y ahora tiene que ver beneficios. Y por otro lado tengo a la sala de exhibición que me dice que no tiene ayudas y entonces no puede arriesgarse con mi producto. Y entonces, claro, yo estoy ahí en medio diciendo, vale, yo puedo poner todo mi motor, pero yo no soy Warner. O sea, yo no puedo empapelar toda la ciudad de kioscos, no puedo hacer eso. Tampoco creo que funcione al 100% con qué tipo de películas porque también estamos sobreestimulados con este tipo de cosas. Creo que funciona más. Nosotras, por ejemplo, seríamos muy felices si pudiéramos en todas las películas poner publicidad directamente en los cines, que sabemos que es donde funciona porque al final tienes el público fidelizado y creo que impacto más a una persona que entre en la web del cine para ver qué ponen y aparezca un banner de mi peli
que si le pongo una publi en un autobús de línea, que entre que ve la peli, decide que quiere ir a verla y demás, ya me la han quitado de la sala, porque no ha ido nadie a verla la primera semana, que es lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, exacto, nunca tenemos, o sea, encontrar con una película con P&A de verdad reseñable es ciencia ficción, y muchas veces tenemos que levantarlo con lo que hay, a pulso, y no estamos aquí mencionando el tema de medios, pero el tema de medios para nosotros es fundamental. O sea, el año del descubrimiento se levantó a pulso, sin casi presupuesto para P&A, y gracias a los medios de comunicación, a todo el mundo que le dio visibilidad a la peli. Porque si no, la peli no habría llegado a eso. Y entonces eso es fundamental. Y eso no es dinero, eso es interés. Pero hay una parte efectivamente fundamental, que es el P&A, y que incluso los exhibidores muchas veces nos preguntan ¿cuánto P&A tenéis? Literalmente, esa pregunta. Y yo muchas veces pues les tengo que decir la verdad, no tenemos, Sí, pero sí. tenemos muchas ideas. Es cultural, hay que hacer autocrítica porque siempre tenemos que ser reivindicativos, pedir ayudas, pedir tal, pero hay que hacer autocrítica como productores y como sector, y en España es un sector como muy centrado en producir. Yo intento hacer mucho didactismo con eso, o sea, intentamos hacer porque objetivo, digo, como productores tenemos que tener ese objetivo de o círculo completo. Visión global. Visión global. Y es cierto que, bueno, España históricamente, bueno, se centró demasiado en hacer a película. No, es que ya hice mi película, hice mi primera película. Hostia, colega, si hiciste tu primera película, eso puede ser mucho o nada, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, creo que en eso tenemos un AIBA que cultural, ¿no? Que afortunadamente, bueno, hay moita xente nova que xa está entrando, pero sí que era culturalmente. Bueno, si queréis, cuento la anécdota del abuelo Cebolleta, creo que esto vimos heredados de unhas políticas dos 80 de Pilar Miró, que quiso copiar a Nouvelle Vague francesa e puxo foco, desde o meu gusto, excesivamente na figura do director. ¿Sabes? E esas políticas que na Nouvelle Vague funcionaron moi ben, en España generaron un tecido moi dependente da figura do director. Se vos fijáis, moitas productoras nos 80 eran productoras dos directores. A de Cuerda, a de Amenábar, a de non sei qué, a de non sei cuántos. Claro, un director que pensa en facela é legítimo. Claro. Yo quero hacerla. Sí. Entón, foi a entrada de unha nova cultura de productores ejecutivos, e realmente a gran existencia do novo cinema galego é porque hai moito talento na dirección, pero que hai moito talento por detrás na produción. Es esta la clave, ¿no? Este é un sector en equilibrio, e quero decir que ahora nos Galicia temos un sector en equilibrio porque temos moito talento detrás das cámaras e hai moito talento na produción. E ese equilibrio que, bueno, que vai a levar a que pouco a pouco todos poñamos diñeiro para distribuir. Es que la figura ahora mismo realmente importante es el productor ejecutivo. Sí, e unha figura que durante moitos anos foi inexistente. Sí, sí. É así, era o dueño da productora, aquel del puro e tal, non somos eso, sabes? Eu moitas veces teño que explicar, dou moitas charlas de que ser un productor ejecutivo. Me cago en la pala, en 2024 todavía hai que explicado, me cago en la leche, pero bueno, porque que vimos de 30 anos de escasez desa figura, e do que máis orgulloso estou ahora, como é o meu sector, esos son os meus compañeros de profesión, son a enorme cantidad de productoras, sobre todo productoras ejecutivas, tamén productores ejecutivos buenos que temos en Galicia ahora mismo. Es que el buen productor ejecutivo cumple esa función global. Es capaz, por un lado, de analizar los aspectos artísticos, pero por otro lado también los números, y tiene que casarlos. Por eso es esencial. Y se menciona pouco, pero o único máster de producción ejecutiva de España está en Galicia, que é o MPXA da Voz. Entonces, claro, ¿de dónde sale Teresa Fernández Valdez? ¿De dónde sale Emma Lustres? La lista es enorme. ¿De dónde sale Fernanda del Nido? Pues salen de un... Y aquí volvemos a otro análisis, ¿no? Hay que formar, ¿no? ¿Dónde salimos nos? De unha escola de imagen, de producción de Manolo González. Bueno, cuidado que para que toda esta roda siga temos que non despistar a parte formativa, y tiene un capote ahí ao máster da Voz que é único en España, y creo que solo hay 3 en Europa, por si non se sabe. Esta referencia á Lei Miró pareceme ben interesante, porque ademais Luis López Carrasco sempre cita, non, que a Lei Miró evitou
que houbera documentais diversos e documentais de distintas autonomías. Non temos uns anos 80 que temos cousas extraordinarias como Rocío, por exemplo, o primeiro documental censurado, que sigue censurado hoxe día en España, evitou que moitas películas que tiñan que ter existido existiran. Por qué? O autor, o director, grandes filmes de ficción únicamente, non, que leven a esa marca. Centralismo. Sí, centralismo, claramente, non? Entón, creo que é tamén un momento bo agora para dicir outras leis audiovisuais e como eso pode dar lugar a mercados diferentes, non? A filmes diferentes. Se vos parece, a min gustaríame que falaramos de algún exemplo concreto de filmes que vos moverades ou series que vos moverades en circunstancias, complicadas ou extraordinariamente sinxelas, ou algún exemplo. Non sei se pode comezar Milo pois con algo que se lle ocurra, non sei, por exemplo, As Neves ou o que ti queiras. Bueno, este ano quizáis as dúas producións máis fortes e tamén a nivel de resultados foron a de Mais Cuñados e a de As Neves. Dende o punto de vista de persoa que se dedica a comercializar, eu penso que o feito determinante foi ter ese orzamento para P&A. O sea, estou volvendo ao mesmo concepto, pero que é a diferencia, ese non é outra. Sobre todo nestes momentos onde temos unha produción que é abrumadora, escandalosa, o sea, en salas de cine. O sea, nosotros lo que no podemos es cada fin de semana estrenar 12, 14 películas. No hay mercado para 12, 14 películas. Y además es que se está produciendo un hecho en vez de competir, porque a veces hay gente que cree que está compitiendo contra las 5 majors. Contra las 5 majors no está compitiendo nadie. Estamos compitiendo entre nosotros. O sea, los independientes, los pequeños, nos estamos devorando unos a otros mientras nos damos palmaditas en el hombro. Eso es un modelo... Bueno, el mercado se tenderá a regular y en algún momento esas producciones pues acabarán desapareciendo. Es que no podemos estrenar tanto, no hay capacidad, no hay salas de cine para estrenar tantos, y mucho menos con la velocidad que tú mencionabas. Tu película va a tener una ventana de oportunidad que es una semana. La segunda semana, fuera, salvo que haya conseguido unos resultados medianamente aceptables. Por eso es importantísimo el acompañamiento de un presupuesto, una partida de presupuesto para poder comercializar. Lo que comentaba ella antes, hay a veces productores que llegan pues, pidiéndote a ti un poco una ayuda para este P&A. Eso es un modelo antiguo. Antes sí, antes la distribuidora compraba las películas. Te ponían un dinero encima de la mesa, tú con ese dinero ibas trabajando. Ese modelo ha cambiado. Hay gente que sigue pensando que eso existe. Eso existe con una excepción. O sea, una película que ya nace muy fuerte, pues a lo mejor ahí sí, pero el resto no. Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias, tú que te encuentres unas películas que han tenido la suficiente disciplina presupuestaria como para reservar una parte del presupuesto para el P&A, obligados o no, porque gracias a Dios ahora la legislación, o sea, las leyes también te obligan a reservar esa parte. Eso hace que por lo menos esas películas sí que tengan una oportunidad. Y esas son películas que tienen más de una semana de exhibición. En el caso de As Neves o de Mais Cuñados, pues logramos estar bastantes semanas en cartel, cosa que es muy importante, sobre todo eso, en un mundo que va rapidísimo. Ya no te digo el caso de la primera de Cuñados. La primera de Cuñados fue... descomunal, sí, sí. Además, esa hizo incluso algo que aquí en Galicia no se había hecho, pero por ejemplo en el País Vasco, en Cataluña, sí. Fue una película que, bueno, por un lado tenemos cuando la película se estrena, es una proyección teatrical, una proyección pagando taquilla, etcétera, etcétera, que se echa pues, en los cines comerciales, los cines habituales. En el caso de Cuñados, la primera parte, se hizo también una parte de teatrical en localidades donde no hay cine, con cine itinerante, cosa que se hizo con Alcarrás en el País Vasco, con Loreac, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, la gran diferencia es tener presupuesto para P&A. Luego hay un factor suerte que no lo podemos determinar, pero eso ya no depende de nosotros. Sí, ahora que mencionas As Neves también, nosotras llevamos las ventas internacionales de As Neves. Y es que hay otro tema también interesante, que es que la propia industria sigue funcionando y creo que por eso subsiste el theatrical, que es que los resultados en theatrical son muy relevantes luego para las ventas también. Entonces, muchas veces dependemos también un poco de la salida de la película y nos jugamos mucho en esa salida
de cara a que luego la peli pueda interesar tanto a ventas nacionales como a internacionales. En el caso de As Neves, nosotras no llevamos la distribución nacional, pero de ese recorrido que tú estás diciendo itinerante también ha provocado que sea mucho más fácil. Pues, por ejemplo, As Neves ahora mismo está disponible en HBO Latinoamérica, y eso es resultado también del propio efecto que ha tenido la película en salas locales, ¿no? Porque muchas veces tanto plataformas como distribuidores locales nos preguntan cuál es el resultado. ¿Es relevante esto? A veces no. Por ejemplo, yo tengo un caso con la película 21 Paraíso, que era una película muy de nicho, muy difícil porque era demasiado, creo, moderna para muchos circuitos. La película, por resumir, va de una pareja que, bueno, pues que experimenta el hecho de estar en una plataforma erótica como puede ser OnlyFans, y entonces en realidad la historia es una historia de amor al uso, pero en un contexto social muy moderno, basado en redes sociales, el debate entre qué es prostitución, qué no es prostitución y demás, ¿no? Con esa película, por el hecho del contenido sexual que tenía, fue muy difícil programarla en salas y tuvimos que inventarnos desde la distribución una estrategia paralela que fue pues, estrenar, fue en concreto, este ejemplo lo pongo porque muchas veces cuando no hay P&A suficiente y demás, surge la creatividad, como en todo en la vida, entonces las distribuidoras muchas veces vamos abocadas a tener estas ideas, ¿no? En el caso de 21 Paraíso lo que hicimos fue estrenar la película en 21 salas el día 21 e hicimos como una especie de evento concreto para la peli, ¿no? Funcionó bien, pero claro, ¿qué pasó? Que eso habría funcionado muchísimo mejor si hubiéramos tenido más espacio en sala. No nos lo dieron. ¿Qué pasa? Que ahora mismo 21 Paraíso creo que fue demasiado moderna para ese concepto porque está vendida a muchísimos países. O sea, está vendida a Alemania, está vendida a todo el territorio Bélgica, Austria y demás, está vendida a Francia. Es decir, es una peli claramente de las que más se ha vendido en Begin Again al extranjero, y creo que tiene que ver también un poco con ese pensamiento de queremos ver historias distintas, no queremos ver las típicas historias, o queremos ver debates que le interesa a la gente más joven, porque no hay que olvidar que es que la gente joven es fundamental para la subsistencia de salas y no les estamos dando un contenido. Hay que reflexionar también sobre qué tipo de contenido estamos haciendo, si estamos haciendo un contenido que les atraiga o no, porque a la vista está con documentales musicales que hemos visto ahora, que muchas veces decimos, no, el género documental no interesa en sala. La gente ha ido a ver en masa a Zetangana, la gente ha ido a ver en masa a Baquial, en Barcelona y en el resto de España. Pues en su momento el documental de Sabina, o sea, quiero decir, son diferentes nichos, pero al final a la gente sí que le interesa el terreno documental. Otro ejemplo que tenemos nosotras es Negro Púrpura, también una peli gallega, sobre el tema precisamente del cornezuelo, que también hablaba del corno. Esa película funcionó súper bien también en nicho, o sea, porque al final la gente se sentía muy identificada en las zonas de Galicia con esa gente que vivió aquello, ¿no? Aquella época del cornezuelo, que se vieron involucrados en todo ese tráfico de cereales y demás. Entonces era un documental muy interesante que aglutinaba varios nichos, aglutinaba a todo ese público más mayor que se veían identificadas en esas personas que le daban voz a eso, y también interesó a mucha gente que no conocía, pues eso, que en Galicia se había comercializado con eso, ¿no? Entonces ese tipo de historias funcionan muy bien en nichos, y creo que es muy importante el abandonar la idea de estreno comercial al uso, de la peli va a estar, lo hablaba antes de la charla, creo que tenemos que educar al público a que la idea de que la peli esté programada durante varias semanas en todos los horarios, eso ha muerto. Es decir, eso totalmente. Hay que reeducar en eso, porque eso no es viable ya. Y eso lo que está haciendo es no darle al público un producto diversificado, porque los programadores no tienen margen de meter en diferentes huecos diferentes películas. Entonces lo que estamos haciendo es que la gente solo tenga X opciones en sala y que no vuelva al cine, porque ya has visto la película que tienen programada en toda la semana, en todos los horarios. Ya la has visto, entonces vas a volver a la sala a lo mejor el mes que viene. Y el mes que viene para el resto de distribuidoras, para nosotras es tarde, porque durante ese mes, yo, Filmax, me da igual, Atalante y demás, han estrenado un montón de películas. Entonces le estamos diciendo al público que solo tiene ciertas opciones y que las tiene a todas horas para que vaya cuando pueda. Y no estamos focalizando en rentabilizar pase a pase con películas y en horarios buenos, que eso sería, en mi opinión, lo que nos ayudaría
a diversificar y a que no estuvierais tan agobiados con el tema de la programación. Sí, sí, es complejo. Hay algunos ejemplos de cines que están dedicándose a hacer esto, pero son excepciones. Por ejemplo, aquí en Galicia, el modelo de Numas. El modelo de Numas es un modelo, considero, exitoso, pero también porque es excepcional. Porque no tenemos capacidad desde la distribución para programar sala a sala. Entonces, esta es una sola sala. Si tuviéramos que hacer lo mismo con todas las salas, una a una, o sea, no hay personal suficiente. Por eso digo yo, es un modelo de éxito, sí. ¿Cómo podemos extrapolarlo? ¿Cómo podemos magnificar ese efecto teniendo en cuenta que no tenemos capacidad o personal suficiente como para poder tratar de forma individual cada sala? Pero sí es cierto lo que tú dices, o sea, sería mucho más lógico, en vez de intentar seguir optando a todos los pases, todos los días, semana natural, de viernes a jueves, que ese es el modelo de las multinacionales, y como contra ellos no vamos a competir, intentar concentrar todo ese público potencial en 2, 3 pases. Y es hacia donde tenemos que ir. O sea, el modelo ha cambiado. Que no es tan distinto a cómo funcionan, y tú lo sabrás, los cines locales. Al final, los cines locales que tenéis 1, 2 pantallas como mucho, Sí. En realidad esa es la labor que estáis haciendo. Sí. Es decir, vale, tengo esto y tengo estos horarios. Tengo que intentar dar en el clavo de qué es la película. Pues la película infantil la pongo primero, a última hora pongo la película más el thriller o lo que sea en ese momento, la de terror o lo que sea, y entre medias pongo a lo mejor una peli más familiar. Me lo invento. Pero al final es extrapolar eso a todo tipo de salas. O sea, ese pensamiento que se hace, creo, todos los días en el cine local porque no te queda otra, llevarlo a... Porque a mí me hace mucha gracia cuando alguien de Cinesa me dice es que no tengo espacio. Narices, no tienes espacio, si tienes 26 salas no vas a tener espacio, no tiene espacio Milo, no Barco de Valdeorras. Pero, no sé, Cinesa Manoteras, joe, claro que tienes espacio. Entonces, ¿por qué dicen que no tienen espacio? Porque están acostumbrados a programar 5 pelis en todos los pases, en 2 salas, y ese modelo hay que cambiarlo porque al final le estás diciendo al público que no puede ver otra cosa y no es cierto, porque sí que las puede ver. Sí, pero es educacional, ¿eh? Sí. Yo creo que hay que reorientar, o sea, el modelo de exhibición en cines cambió. Sí. Y cuanto antes seamos conscientes de que cambió, pero claro, es cierto que fue muy bien durante muchos años y le fue muy bien a muchos durante muchos años, pero eso cambió. Y hay que cambiar. Y después te das cuenta, yendo, digamos, puerta a puerta, como con Cuñados 1, o sea, los datos de Cuñados 1 en el cine en la Rúa, es una cosa escandalosa, os miles e miles de galegos e tal. Entonces, que sucede? Por que esos miles de galegos non foron ao cine? Porque non lle generamos o interés, porque igual con unha promoción, con algo, ou porque non lle damos unha sala de cercanía que poda ir, eso é outro, non? Unha red que poda ter cercanía e tal. Que decir, público hai. Ahora temos que replantearnos como productores, como políticas públicas, como exhibidores, ¿cómo llegamos? ¿Cómo generamos ese evento? Oye, los jueves a las 8 hay cine de autor en no sé dónde. Es como programación de filmoteca, porque pues, las filmotecas están a tope. Es decir, ¿qué pasa? Nos cines tenemos que cambiar esa cultura. Saber que hai, según hai o día do espectador, pues hai o día do cinema galego. Pues o mellor é un día. Sí, sí. Y si ese día metes 500 personas, pues ya é un éxito y tal. Entonces, bueno, hay que ir hacia un nuevo modelo porque está claro que o tradicional de centrado solo en producir y producir 120 películas en España, ahora mismo non hai mercado para 120 películas españolas. Ahora, non digo que non haya xente potencial para consumir 120 películas, pero como están as cadenas de distribución, eso, entonces temos que pensar en conxunto, non só en facela, porque, bueno, legítimo cada guionista, director que era facela e tal, pero temos que pensar en conxunto no modelo. E o mellor hai películas como o mercado americano que o leva facendo que van directamente á plataforma. Non pasa nada, porque o mellor esa primeira película que non ten fuerza vai á plataforma e tú traballas en que esa, con un distribuidor, con un objetivo, con no sé, que en esa plataforma este ben posicionada, indo antes a un festival, facendo non sei que, facendo un preestreno, facendo un circuito como por as rúas, o que sea, vale, entón tú consigues que te vexan e esa primeira vai só a plataforma e a segunda consigues un estreno. Hai que ser máis imaginativos e non ir ao modelo. Yo ya la hice, ahora que venga el distribuidor que me la ponga e que me dé mucho... Eso ya no es. Sí, sí. E o dice alguén que de tele, pero con as experiencias que tuvemos vimos que jolín, que hai público, pero hai que saber chegar a él e hai que ser creativos. E ahora hai empresas de distribución moi creativas como aquí presentes e máis, ¿no? Entonces, bueno, o ecosistema está ben
e necesitamos tamén que públicamente entendan que teñen que axudar, sobre todo en lenguas cooficiales, a que eso suceda. O sea, é unha sangría que a escasez de apoios para a distribución de cinema en galego. Eso sí que é moi llamativo, moi chamativo. Ten que estar, jova, es que senón temos unha tele pública que emite en galego e, jolín, son fondos públicos para que emita en galego. Eso ten que pasar tamén no cinema multiplicado por moito, non por un pouquiño. Esa sí que está tan baixa que pode multiplicar por 10 e ora, además, a sociedade vai por diante deso, porque hai creativos, hai un sector, temos as ferramentas, nada que entren esas axudas, eso vai a explotar. E por Milo, xente como Milo ten que ter máis apoio, senón... Sí, es que agora hai industria, antes non había. Ahora hai, antes o que te decías, nos 90 non había nada, no 80 e no 90 directamente era inexistente. Inexistente, cero. E hai un público fora de España e de Galicia, Cataluña e do País Vasco que o consume e está demostrado e temos os datos. Entonces, ostras, bueno, estamos aquí nas Xornadas da Lingua e tal, esa é unha das cousas que, bueno, está no debate e eu creo que ora é tan evidente que eu creo que vai acontecer, ten que acontecer. E agora non solamente exportamos os traballos, sino que tamén exportamos profesionais, mira o teu caso. Estamos exportando todo tamén. Hai capacidade, e antes era inexistente. Nos poñer un exemplo, nos ahora mismo temos unha empresa en Portugal que se chama Portocabo Atlántico, no que estamos exportando o modelo de Portocabo, o modelo galego de produción a Portugal. Estamos facendo coproducciones con Francia, con Latinoamérica, con Alemania, con Italia. Temos a sorte de estar producindo e coproducindo con varios países e é un modelo que agromou aquí. Entón, quero dicir que non é só o que decía Milo, non? Pois agora temos xente traballando en outros territorios no que non só exportas o contido, sino que exportas o know-how e exportas directamente o talento de aquí. Entonces, bueno, ese momento dorado que está a vivir o sector en Galicia temos que aproveitalo e que a aposta sea un pouco máis decidida porque é un momento. Onte encetábamos aquí un debate, Ana Viñuela, que é a especialista en socioeconomía do cinema, deunos un dato que eu creo que nos deixou moi sorprendidas. Xusto onte estaban reuníndose os distribuidores, exhibidores, as persoas implicadas nestes procesos en Francia, falando das fiestras de exhibición, que ali aínda están reguladas, non? Entón, 22 meses para que chegue a tal plataforma, 15 meses, daban para salas, non sei, 3 meses ou 6 meses, non? Entón, había presións das grandes plataformas estadounidenses ou globais para que xa acabaran con esa legislación das fiestras, pero claro, había moitos exhibidores que estaban moi satisfeitos, e mesmo as televisións tamén tiñan. Que opinades das fiestras de exhibición? Deberían ser legisladas como en Francia, non? Digo eu, non. No, vamos a ver, dende o punto de vista tradicional, antes era obvio, sí, tenían que o modelo cambiou tanto. Pero es lo que dice él, o sea, nosotros como participantes de este sector también tenemos que estar abiertos a cambiar. No podemos pretender seguir haciendo las cosas como se hacían antes, y más teniendo en cuenta que ahora mismo hay oportunidades o hay posibilidades de consumir audiovisual que antes no existían directamente, no había. Entonces, nos tenemos que adaptar. Lo que no podemos es seguir pensando, pues eso, vamos a tener aquí una ventana de 6 meses, pues no. Hay que intentar a lo mejor aprovechar el ruido que vas a hacer en el lanzamiento para enganchar la primera parte con la segunda. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir? Claro. Esa es la parte donde a lo mejor puede haber... Sigue habiendo, aunque en teoría no la hay, sigue habiendo ventanas. O sea, hay cadenas que te dicen que si las vas a pasar a televisión antes de 4 meses, no te van a echar la película. O si lo haces, la siguiente película te vas a encontrar las puertas cerradas. O sea, esto no está escrito. Esto es así, de facto. Pero mira, por exemplo, o modelo francés, e xa nos gustaría, non é extrapolable, porque o consumo dos franceses en salas é gigantesco. Entón non podes aplicar, con todo cariño digo,
un modelo que se basa nunha enorme respeto por o cinema propio, por o cinema tal, e con unos plazos. O sea, hai películas que se manteñen durante tempo e tempo, pero por que se manteñen? Porque o público vai. Por que estuvo Cuñados 14 semanas en salas? Porque unha semana detrás da outra o público iba. Hai que tamén... É unha cousa e a outra, non? Tamén, se non lle colocas ao público, o público non das oportunidade de verlo, tampouco pode verlo. Entón, temos que ter equilibrio. Pero tal cual está o mercado ahora mismo en España, pensar en regulaciones tan restrictivas como a francesa, eu considero que directamente nos cargamos o mercado e lle estamos abonando o terreno ás mellores. Porque a miña oportunidade é maior se teño un maior capacidade de controlar as ventanas, como produtor. Quen pode ter esos plazos tan largos? As mellores. Alguén pensa que con esas ventanas benefician algo a Cuñados? Non, hombre. Que quero facer eu? Que cando teño o ruido de haber estado 14 semanas en salas, 3 meses no cinema na rúa, que cando ese ciclo xa se agotou, non quedou un galego que non a vira, que teño que facer? Os 2 meses, campaña en TVG e poñela en TVG. E que faga un 20. E ese 20 fará que a seguinte película que programen teña máis oportunidades. Sabes, temos que generar impacto. Músculo, impacto. E con ventanas tan largas, claro, cando se puxo Cuñados en televisión española, onde iba xa? O sea, con todo, foi a primeira peli en galego que se puxo non nas noites do martes, que isto teño que decirlo para sacar algo de peito. Normalmente o cinema en galego se pon na dúas, nos martes, como se chama? Días de versión española. Pois esta se puxo domingo pola noite. Se puxo doblada en castelán e tal, pero bueno, foi a primeira peli galega que se emitía no prime time de televisión española o domingo. E fixo un 13. Coño, quero dicir que é. Entonces, que pasa? Que hubiera pasado se hubiéramos aproveitado todo o tirón? Probablemente o resultado sería maior. Que gano eu? Que gana nadie emitindo Cuñados 14 meses despois? Non... Que pasa? Habrá películas que sí o precisen, pois ao mellor, pero sobre todo, cuáles as precisan? Avatar, porque está non sei cuántos meses no cine, porque depois está disponible en VOD, en Movistar, e vai xente a compra, depois está disponible en Aberto, en non sei cuánto, está disponible tal, pero que peli española... Tiene que haber un punto de equilibrio. Eu non conozco ninguna, salvo Lo Imposible, ou Almodóvar, ou algunhas desas, As Neves que tire xa, e que chega a plataforma Filmin xa, e que genere un impacto para que a seguinte peli, porque se non Sonia vai ter feita a seguinte, cando todavía non se estrenó en televisión española anterior. Y que luego las ventanas no van... O sea, a mí me parece bien las ventanas siempre y cuando vayan en correlación al respeto que se le tenga a la peli también en sala. Que esa es otra. A mí me exiges 112 días de ventana, pero me la vas a quitar en la primera semana. Entonces, ¿qué sentido tiene que me pidas una ventana de 112 días? O sea, me estás diciendo que no la puedo poner en ningún sitio en 112 días para que me la programes, pero me la vas a quitar una semana y entonces esos 112 menos 7. Claro, no lo sé porque soy de letras, pero 105. 105 días, ¿qué hago con la peli? ¿Qué pasa? Pues que me va a venir la gente del público a decirme, ¿dónde la puedo ver? Y yo, pues muy buena pregunta. A mí me encantaría respondértela. Hai un apetito por ver esa peli que non é correspondido. Que sucede? Eu creo que aí, en Francia, pues, o francés é maravilloso para moitas cosas, pero aquí eu creo que non temos sector para eso. E que pasa? Que o mercado en moitas cosas autorregula. De repente podo facer unha peli moi grande na que teña un acordo de ir en salas e garantizado con Warner de que vou estar con 300 copias, non sei cuántos tal, que depois vai a pasar a Movistar. Bueno, pues Movistar, se me pagou a peli, me vai a pedir unha ventana. No, pues yo la quiero en exclusiva 20 días, vale. E despois vai a ir en aberto en Netflix con un holdback en non sei cuánto. Bueno, vale. Pero esos son os meus propios contratos os que me van a posicionar diante dos distribuidores, diante das teles, non, mira, es que si la quieres, está firmado así. Entón, que sea por lei e que perjudique a un montón, ahora mismo perjudica a máis pelis das que beneficia. É a miña sensación desde fora. Sí. E despois hai pelis que a mellor tens que facer un estreno rutilante e despois poñela en Netflix ao no quinto mes. Porque que queremos os produtores? Que se ve, que teña visibilidade. Como ten máis visibilidade? Pois moitos... E claro, que pasa? Non? Temos que entender que
que facemos prototipos. Todas os nosos produtos son prototipos, non son produción seriada. E o que vale para unha non vale para outra. E temos que entrar a entender que as políticas culturales teñen que ir tamén para un mercado que é moi diverso e que o que vale para unha pode perjudicar a outra. Entón, ir a esas normas con análisis, pues, Eu lembro un momento no que as series empezaron a chegar ao cinema. Houve un momento nos anos 10 no que era como, as series é a gran cousa, vamos a velas no cinema, non? Era como darlle un marchamo de calidade. Pero agora o que vos quería preguntar é polos festivais, tanto festivais de series como festivais de cinema. Que papel cumplen os festivais nese percorrido de distribución das películas? No caso das series entendo que é menor, é máis de prestixio, igual máis, non sei, pero ten algún efecto? Se queres eu rápido, antes, obviamente, as series non se poñan nos cinemas, salvo algún caso de algún autor, Lars von Trier, que de repente escenaba en Cannes unha, bueno, aquilo lle chaman peli de 10 horas, realmente era unha serie, ou aquela produto para televisión de Bergman, que realmente eran produtos de seriados moi largos. Eu sempre dicen que Gangs of New York é unha serie enorme e unha mala peli cando tuveron que mutilar. Pues a veces as series te permiten contar unha historia en máis capítulos, de máis duración. E esa entrada para nós cada vez está sendo máis relevante. Fíjate que era un rollo casi fai unos anos de ir a San Sebastián e estrenar ali ou poñer non sei que cousa en Málaga ou non sei que canto, e se está a demostrar que cada vez ten máis relevancia. Ahora mismo Sorogoyen, caso a serie en Venecia, o impacto foi brutal na serie, na distribución mundial. O sea, cada vez o produto de televisión se están... Bueno, non é que se este acercando, é que se están difuminando un pouco os límites e realmente é un produto audiovisual. Sorogoyen, en vez de contar unha historia de 2 horas, contou unha historia de 6. Como non lle cabía en peli, lle cabía en serie, e isto é un impacto increíble o que tuvo en Venecia e o que multiplicou as ventas. E isto era algo que antes nin o contemplábamos. Entón, isto está chegando o impacto de Querer no Festival de San Sebastián reciente, que ali no velódromo e tal foi un impacto descomunal que con Análisis Movistar tirou muitísimo, está tirando, está estrenando ahora do consumo. Está pasando, a mí me está pillando así co pé cambiado e tal, pero sí, está tendo un efecto moi similar ao que ten no cinema, sabes? De repente estrenar ali sí que nos estamos pegando. Bueno, nos con o impacto que tuvo Rapa 3 no pase no Festival de Vitoria, foi moi relevante por lanzala 3 días antes do estreno, porque as nosas series, por exemplo, en estreno en Movistar nunca tiñan un impacto moi gordo, eran series sostenidas. Outras tiñan o impacto do primer fin de semana, nas nosas as lanzaban aí e deixaron a caer sin ninguna promo e durante 6 meses a xente non deixou de vela. E Rapa 1, Rapa 2 igual, e de repente facemos un evento bastante majo no Festival de Vitoria e Rapa 3 é o noso mellor estreno. Digo, ostras, casi con seguridade foi eso. Entonces, bueno, teño que... Sí. Cuando hablábamos eso del P&A y de la capacidad de comunicación, está claro que el estar en un festival que tiene cierto nombre y por encima si te llevas un premio, pues va a colaborar en magnificar, ampliar esa capacidad de comunicación, que al final es lo que estamos buscando, es lo que estamos demandando. Ese famoso P&A. ¿Queremos hacer ruido? Pues es una oportunidad para hacer ruido. Y hay, sobre todo, en un momento en el que tú llamas al programador de turno, por un lado te pregunta lo que tú dijiste, ¿qué P&A? Y ahí ya es la pregunta del millón. Si no tienes P&A, estás jodido. Y luego la otra parte es la capacidad de que haya hecho el suficiente ruido antes del estreno como para que el programador ya sepa de qué película estamos hablando. Tú muchas veces descuelgas el teléfono, coges, le llamas, tengo la película tal, P&A, pues no, estuvo en el festival de tal. Bueno, y ya
está colaborando a arrancar la carrera. Sí, total. Iba a decir eso, que creo que los festivales hay que verlos, yo creo que con doble visión. Por un lado está a nivel industria, que tienen mucho poder, porque por lo que dice Milo, ¿no? El programador ya es probable que lo haya visto, si ha ganado un premio, tal. A lo mejor a las ventas, sobre todo mercados como San Sebastián, que tiene aparte su mercado, ¿no? Que eso a nivel de ventas también te ayuda mucho. Pero creo y sospecho que hay también una desconexión en cuanto al público y los festivales. No tengo tan claro que el público esté atendiendo, el público de sala, quiero decir, está atendiendo tanto a los sellos de festivales. A veces observamos como que hay pelis, no digo tipo Almodóvar y demás, que todo el mundo sabe que ha ganado premios y demás, sino pelis a lo mejor de directores menos conocidos y demás, multiselladas, que han estado en Rotterdam, que han estado en, yo qué sé, en Locarno y demás, y no tengo tan claro que el público general asocie eso a peli de éxito. Creo que hay que verlo desde otro punto de vista. Creo que funciona muy bien para industria, funciona muy bien también para financiar cuando no hay P&A, porque todo ese tipo de recorrido de muestras, premios y demás, a las distribuidoras nos sirven para hacer un poco de fondo con la peli y que luego puedas hacer más acciones de cara al estreno. También dan más tranquilidad al productor, ¿no? Que se está generando como una base sólida de recaudación previa al estreno como tal. Pero hay que tener también cuidado con respecto a eso, la disociación entre el público, y también que son un testeo interesante para el público a nivel de saber cuáles son las impresiones de la peli. A nosotras, por ejemplo, la distribución nos ayuda mucho a ver cómo vendemos luego la peli, en base a cómo haya funcionado en festivales o qué tipo de debates haya generado en un festival. Nos ayuda de cara a promocionarla, incluso temas conflictivos, ¿no? Esto no gusta o esto hay que llevarlo por otro lado, ¿no? También nos ayudan los festivales. Pero no hay que olvidar que el público de festival es un público fidelizado que va al evento, que en su mayoría es gratuito o cuesta poco dinero. Entonces, hay una falsa creencia de que ha funcionado súper bien en un festival y luego va a funcionar muy bien en salas. Cuidado con eso, porque creo que hay una desconexión también en cuanto a... Y deberíamos conseguir que hubiera esa conexión, ¿no? Que la gente asociara que si ha habido un equipo de programación que ha seleccionado esa película, que la ha premiado y demás, algo ha visto en la peli, como para que sea relevante que luego tú vayas a verla y opines tú mismo qué opinas de la peli. Pero fijaros cómo está el consumo, que en cambio eso sí aumenta mucho el consumo en plataforma. Justo. Es curioso que igual no consigues que se genere input de ir a verla a una sala, pero cuando coloca Movistar ou Filmin ou tal, como ganaras o premio da quincena de realizadores en Cannes, ostras, ¡pum! O esteas premiado en Locarno, ¡pum! O consumo en plataforma se dispara. Co cual, isto é un dato que me deron e me chamou moito a atención, non había... E é así, non? Total, o sea, sí, porque no estamos consiguiendo que vayan a sala a verlas y sin embargo luego crecen tanto en plataforma. Consumo. O sea, por ejemplo, sí, nos notamos que, y sobre todo aumenta ventas internacionales, aumenta posición en teles de todo o mundo, pero non mete xente nas salas. Bueno, oye, hai unha cosa que consigue, que non é menor, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, esto da para una reflexión también. El matiz la disociación entre lo que es la propia industria, la percepción que tenemos y los espectadores, eso es distinto, desde luego. Y además es que dentro de la propia industria, como tendemos a hablar con profesionales, al final nuestras conversaciones están contaminadas. Sí. O sea, estamos hablando todo el día de cine o de audiovisual, vaya, llamamos a un proveedor, bueno, en fin, a participantes en el proceso. Entonces, como que acabamos magnificando todo mucho dentro de nuestras cabezas y cuando realmente a lo mejor el ciudadano de la calle no se ha enterado, incluso aunque viva en la sede del festival. Pero después lo colocas en plataforma y funciona. Me parece paradójico. Esa es la cosa rara, ¿no? De repente... Bueno, y por eso sí que está funcionando o tema dos festivales coas series, porque está demostrado que os festivales en plataforma impactan. Entonces dices, pues si esa peli que ganó, que estuvo presente ali, aumentó, en cines fue regular, pero después cuando coloco en Movistar, pamba, se dispara, digo, coño, de aquí ven o origen de ir coas salas. Entonces, pues entonces vou coa miña serie porque igual consigo o mismo impacto, pumba, e resulta que sí. O sea, multiplica o consumo en plataforma, pero non tanto, non digo que non implique algo, ¿no? Ou non tanto como a capacidade de ir ao cine a pagar unha entrada.
Yo creo que también los festivales deberían tener esa función de generar conversación, que muchas veces se genera de manera dentro de la industria, pero creo que luego sí que funcionan en sala las películas, o funcionan más en sala, las películas que han generado esa sensación de ansiedad por verla. Por ejemplo, si tú has estado en un festival y has generado una conversación, gente que la ha visto en primicia porque ha ido al festival, es más probable que se haya generado como un reducto de comunicación que te lleva a la sala a decir, vale, hay gente que ya la ha visto, te entra la ansiedad de yo también quiero comentar sobre esta película y la veo. Que es un poco el efecto de una serie en realidad también, un poco si lo ves desde el punto de vista tal, de esa ansiedad de querer ver qué pasa en el siguiente capítulo, ¿no? Que es algo que no provoca tanto el cine. Sí, sí. Tamén hai anos que os festivais implementaron unha versión simultánea online para que a xente que non está na cidade poda velo, dende Sundance, o Atlántida aquí, non? Sempre hai esa ou alternativa, o cinema de autor en Barcelona, non? E iso tamén funciona para, se non és da capital, podas ver outras cousas, non? É unha experiencia. Isto está moi interesante, coido que vos quereredes facer preguntas. Se me permitides, fagolle unha última moi específica que me parece que de moito interés local a Milo sobre os cinemas locais non de capitais e o cinema circulante do que falaba antes que funcionou tamén para exhibir certas pelis. Non todos podemos ter plataformas na última aldea, bueno, na última aldea non, que igual non temos boa conexión, pero podemos acceder á plataforma, pero queremos seguir indo ao cinema, non? Un pouco como é a experiencia de exhibidor en lugares non capitales, non? Que traballo duro é ise, non? Porque tamén onde funcionan mellor os filmes en galego? No rural ou na capital? Porque, claro, as estatísticas do IGE do outro día deixáronnos descolocados, non? Xa se fala máis castelán que galego, encima hai cidades nas que non se fala para nada, e logo se facemos a división quen menos defende a lingua e quen máis fala galego. Bueno, eran unhas estatísticas da complexidade da nosa sociedade. Creo que tamén o cinema e a cultura están nesa complexidade, non? Vamos a ver. A ver. Vou vos pasar xa o micro porque eu... Vamos a ver, desde el punto de vista de la evolución de las salas, evidentemente en Galicia cada vez hay menos salas. Siempre cuento una anécdota, habrá alguien que a lo mejor ya la escuchó. En los años 80 yo llegaba a la oficina de mi padre y veía un mapa de Galicia lleno de chinchetas. Cada chincheta representaba un cine. Y había unas chinchetas negras, que era donde había un cine cerrado. Cada año había más chinchetas negras, hasta que se decidió quitar el mapa de allí, porque daba pena. Estaba todo lleno de chinchetas negras. Es cierto, vamos a ver. Tienes menos salas, tienes menos posibilidades. En los lugares donde hoy por hoy no hay un cine de iniciativa privada es porque no tienen capacidad para ello. Si no, habría seguramente algún empresario local o de donde fuera que montaría una sala de cine. Es más, ahora mismo también creo que hay muchas salas que son deficitarias. No sé de qué vive el cine, la verdad. O sea, ese es mi resumen. Entonces, me preguntabas dónde se consume... Máis cine en galego, que dinámicas levan as salas que non son de capitais... La verdad es no sabría precisar dónde se consume más cine en galego. Creo que va un poquito con lo que cuando arrancamos la conversación. Creo que ahora sí se está consumiendo y antes no se consumía. Entonces, para mí esa es la reflexión que puedo hacer. Y además no estoy hablando de antes de Cristo, estoy hablando de hace relativamente poco tiempo. Entonces, el hecho de que esto haya cambiado... ¿Cómo podemos llegar a aquellas poblaciones donde no hay salas? Pues nosotros desde el año 2015 intentamos arrancar pues eso, salas de titularidad pública. Nosotros ahí gestionamos la programación. O sea, realmente no son cines nuestros, pero sí lo estamos gestionando. Entidades de población que tengan bueno, pues, en torno de 12, 15.000 habitantes, que estén relativamente lejos de alguna ciudad principal. Entonces ahí sí tienes una posibilidad. Hay todavía poblaciones en Galicia donde creo que sí se podría exportar este modelo. Con lo cual, pues bueno, estaríamos pues, acercando cine a más poblaciones. Iniciativas, por ejemplo, como la que se hace desde la Academia del ciclo Mestre Mateo, también es muy interesante porque estamos llevando producción gallega a localidades donde no puedes ver ni esa producción ni ninguna, la verdad. Entonces, bueno...
Creo que es interesante, y más teniendo en cuenta que ahora mismo cualquier concello de Galicia tiene una Casa de la Cultura, un espacio, un auditorio, algo. Infraestructura hay. Hay un espacio donde se puede proyectar. Además, ahora mismo es muy sencillo. O sea, no necesitas un reproductor de CP de cine, que es carísimo. Tal. Lo puedes proyectar en un Blu-ray y dar un resultado muy, muy bueno. O sea, no es necesario... A tecnoloxía facilitou moito ahora. Tecnolóxicamente é máis factible. Lo que pasa es que sobre lo que dice Milo, hay una cosa que me apetece también comentar que es relevante para las distribuidoras, que es que esos datos cuenten. Porque nos está ocurriendo, que es muy importante esto, que hay una industria sumergida de cine que se está viendo en iniciativas como, pues, por ejemplo, los compañeros, yo sé, los compañeros de Márgenes, las espigadoras en Cataluña y demás, que lo que hacen es mover el cine a nivel rural, pero todo eso no cuenta. Computa. Entonces parece que todo el mundo quiere ver Barbie, todo el mundo está viendo en masa este tipo de películas, y luego hay muchas películas independientes en lenguas minoritarias y demás que se están viendo muchísimo y están recaudando muchísimos espectadores, y eso no está contando. Sí. Entonces no se está midiendo tampoco igual la recaudación. Entonces al final parece que la peli no se ha visto. Y no es que no se haya visto o que no haya público, sino que eso no está Si contáramos con cinema na rúa de cuñados, claro, es que non o podemos contar, pero non sei, supostamente non, o sea, probablemente sea a peli en galego máis vista da nosa historia en cuanto a número de espectadores, porque foi enorme, o sea, hubo un pase en Allariz con 2.000 personas que era para chorar. Calculamos que en torno ao 50% do público de cuñados, era a primeira vez que veía unha peli en galego. Sí, sí, además... Calculamos, non o temos o dato. Que sucedeu? Eso é moi impresionante. Que sucedeu? Moitísimo era porque, bueno, pois é unha peli popular, familiar. Se fai pouco cine familiar. Os nenos, por que non ven cousas en galego? Porque non hai cousas para os nenos. No meu colegio, no cole do meu neno, que fixemos unha promoción para que o cole do meu peque fora, pois foron 200 nenos que nunca viran no cinema unha peli en galego. Pero non é tan raro. Porque a que peli... Quer dizer, hai que ser conscientes, non? Nos a fixemos deliberadamente. Queremos facer cine popular en galego. Esa vai ser a nosa cuota. Porque outro cine xa se fai moi ben e tal, entón era nos, entón claro, que máis do 50% fora a primeira peli en galego que bien, por eso, porque foi moita xente familiar cos nenos e porque fomos ao rural. Eu estuve no meu pobo, Freixido, que é un pobo ali de tal, e claro, pois veu todo o pobo, claro, encima era a peli miña e tal, e claro, pero todos esos señores maiores disfrutaron da peli. E dice, pois é a primeira que veño. Eu creo que vira sempre Xonxa. Tú non foras a ver Xonxa. Estaban dicindo se era a primeira ou a segunda. Entón, bueno, con baños ambas e tal. Por eso son tan importantes as iniciativas, porque claro, temos que darlle a oportunidade de que vexan nunha gran pantalla cine en galego. E o mismo que Arde. Tuvo tantísima distribución que chegou a sitios nos que era a primeira vez. Bueno, o que Arde foi sin duda a primeira peli de autor que se viu en Galicia masivamente. Entón, era un pouco rara, pero gustoume. Bueno, esa frase é maravillosa. Era un pouco rara, pero gustoume, sabes? Eu a Oliver o abrazaba porque digo, tío, que guai, sabes? Pero bueno, por exemplo... Toda a miña familia foi a ver Longanoite, entendédeme? Miña tía, o meu tío, que teñe 70 anos, miña abuela porque xa non se move, pero claro, ver Longanoite, por qué? Porque eran actores dali. Claro. Todo ben, é así distinta. Bueno. Xa está, pero faz didactismo acojonante con eso e tal. Bueno, apoyando, eu a Milo a tope con eso, con que haya salas públicas que podades gestionar, porque eso hai moitísimos sitios nos que non teñen oportunidade. E se ya das, van. Porque gusta, jolín. Sí, sí, porque sentarse al nivel e tal. Ademais, es que a alternativa é pechar esas salas. Agora mesmo salas no rural en Galicia quedan moi poucas. Moi poucas. Ten que ser unha actividade subvencionada, home, por Dios, pero se son 4 perras e facemos moitísimo por... 36 locais comerciais en Galicia, dos cales 4 son municipais, o sea, quedan 32 de titularidade privada. Están, ademais, nun proceso, están concentrados nas cidades, en un proceso de reducción. O caso da Rúa e do Barco, que son os que coñezo, pois esas salas a Rúa, o Barco, as Pontes, Berín, que son as 4 que estamos levando agora. Pero, por outro lado, tes poboacións como Ramallosa, Negrán, tes a Estrada, tes Caldas, tes Xinzo.
donde moi dificilmente vai haber alguén que continúe con esa actividade. Ten que ser. E ademais están algunos xubilados ou moi cerca da xubilación. Entonces, non vai haber continuidade se non hai apoio público. E tamén unha sensibilidade dende o sector para tamén lembrarse de que esta parte do sector existe, porque creo que moitas veces tamén tendemos a olvidarlo. Estamos pensando en producir, e non estamos pensando na sala de cinema. É como... Eu do máis gratificante cando fomos con cuñados foron esas salas. O sea, eu meter 300 personas na rúa, por favor, aquilo era unha delicia, sabes? E se houbera máis, hai que facelo como facía Ignacio Vilar, non? Temos que pensar que hai que chegar ao público e en Galicia hai que chegar. Somos unha comunidade moi atomizada, con moito núcleo de población e temos que promover que en Ribadeo non poden ver cine, teñen que ir a onde teñen que ir desde Ribadeo. Ribadeo, sí. Teñen sala? Dúas salas. Teñen dúas, perdón, pois sí que está. Sí, pero mira, na provincia de Lugo. Na provincia de Lugo se quitas Lugo capital, tes cine en Monforte, en Ribadeo, en Viveiro. Sí. En Viveiro hai todavía, sí. Precario, pero sí. E non hai máis, en toda a provincia non hai máis. No os quejéis que en Extremadura no tenemos casi cines, ¿eh? O sea, que estáis aquí hablando, pero en Extremadura no hay cines tampoco. No, además, aún encima contribuyes públicamente a restaurar unha sala histórica, que os cinemas non terminen sendo Berjas ou Zara, o sea, es que ten... Claro, o cinema da Rúa salvouno, é un cine maravilloso dos anos 30 e ahora, afortunadamente, é un patrimonio que queda. Entón, bueno, a tope con eso. Fondo de todo. Como vamos de hora? Bueno, quedan unos 10 minutos. Vale. Ben. Te va a hacer unha pregunta jodida. Sí. Prepárense. Bueno, creo que a pregunta Fosco valle sonar. Eu quería saber que opinión tedes sobre o papel que teñen que xogar as televisións públicas coas súas plataformas, si teñen que aspirar a ser competitivas ou si teñen que aspirar a difundir producións, series, pelis diversas. E enlazo isto co tema da lingua, precisamente, e traendo a Galicia, si, por exemplo, unha televisión pública como é a galega debe aspirar a ser competitiva e, polo tanto, abrir a porta, e isto é un tema que está moi de actualidade agora, a outras linguas que non sexan a lingua propia dese territorio. Gracias. Este es el tema. Eso vai máis para a tele. El sector de tele. De tele, Alfonso. No, a ver, para responder a esa pregunta que é moi complexa e entender de menos matices que ten. Nos, por exemplo, se volvemos a mirar a Francia, hai que mirar, por exemplo, o enorme impacto que recuperou Canal Arte desde que potenciou Arte Play. Que fixo Canal Arte? Canal Arte é o canal por referencia europeo, pero, bueno, fixémonos nos buenos para que nos sirva de referencia. Fixo dúas cousas: utilizar a plataforma para poñer a disposición do cidadano o seu enorme catálogo, eso é algo que debe facer a galega, e está facendo, e creo que está facendo ben. Temos un catálogo audiovisual moi rico que ten que estar disponible. Non pode pasar que me digan, onde podo ver as leis de Celavella? Que vi moita xente, foi unha serie que generou certo impacto e que non se podía ver. Ou tal documental, ou tal peli. O sea, a plataforma galega ten que ser a plataforma que aglutine todo o producido no sector audiovisual. Teríamos que ter esas dúas cousas. Unha plataforma que por fin hai, tarde, en outros sitios fai 20 anos que se fixo, pero bueno, se fixo tarde, pero se fixo ben, a infraestructura está ben, tecnolóxicamente podrá mellorar, pero espero que mellore, pero está razonablemente ben, compite no mercado, e teríamos que ter eso por un lado, e depois ter unha filmoteca como é debido por outro. Xa que abrimos o debate, abrámoslo nas dos cosas. Unha é unha filmoteca na que estén os cinemas e na que se poda ver en cine, eu quero velo, hai unha programación para ver o cinema galego ali, e hai unha plataforma, que isto é o mundo de hoxe, poder velo nos cines, e ten que ser apoiado e subvencionado, pois non hai tutía, e outro na plataforma, e ten que ter eso. Esa plataforma, eu defendo que teña todo o contido do audiovisual galego, tanto en galego como en non galego. E eso é algo que defendo eu. Obviamente, se non está en galego, ou subtitulado ou doblado. A veces poderá ser dobrado, a veces poderá non ser dobrado, pero obviamente sempre subtitulado, faltaría máis. Eu creo firmemente en esa posibilidad.
Ojalá que esa plataforma pudera ter Fariña e pudera ter Rapa e tal. Igual non é posible, pero son obras relevantes e significativas do noso audiovisual, ou pudera ter pelis de Vaca Films, que tuveron éxito, pudera ter Celda 211, que pudera ser un aglutinador do que foi o sector audiovisual galego. Porque estamos tendo moito impacto fora de Galicia, o sea, o milagro galego por aí fora é unha pasada. O sea, somos alguén que como sector está moi por riba da nosa población. O sea, somos unha pequena rexión de 2 millóns e menos de 3 millóns de habitantes con un sector que supera con moito outras rexións que nos doblan ou triplican en población. E creo que eso podría telo. Isto pode ser delicado e pode ter debates, pero eu abogo ordenadamente e só na plataforma, nunca obviamente na tele en aberto ni na programación regular da Televisión de Galicia, que pudera facelo. Porque outras canles como Canal Arte, como BBC, o fixeron e iso fixeron que fora unha plataforma moi vista, con moito impacto a nivel global, e eu son alguén de mercado. Eu creo que os nosos produtos temos que facer o mellor para que se vexan sin que eso sea en menoscabo de ninguna outra cousa e que eso que non afecte, e considero que non afecto, porque incluso habrá produtos como esos que teñan que estar geolocalizados, porque habrá territorios nos que non teñas dereitos, nos que non ten, pero a tecnoloxía xa o permite. Pero creo que cuanto máis potente sea esa ferramenta, cuanto máis tracción fagamos de que a xente a teña descargada e cuanto máis se vexa, máis labor fará esa ferramenta por a lingua. Porque se é unha ferramenta que ten moito tal, que está tal, pero que é intrascendente desde o punto de vista da conexión co público, pois tamén estamos facendo un flaco favor. Eso é o meu debate. Ten que estar regulado, obviamente, por aí non se poden colar cousas que de repente se convirta en porque existe por a lingua. Se non existiría. Entón, mentras non perdamos eso, o sea, TVG, tanto en lineal como no non lineal, existe por a lingua. E ese ten que ser o seu elemento tractor, o principal. Que dispós poden entrar cousas en non galego, como está na redacción da lei, que digan que contribuyan a promocionar o territorio e non sei quanto e non sei quanto. Sí, ojalá se puderan permitir ter Fariña e ter Rapa, igual non se poden permitir orzamentariamente, son produtos grandes, xa veremos. Pero se iso fora, eu estaría de acordo, porque promocionan o territorio, son cousas feitas aquí, filmes de Vaca Films, filmes que por o que sea do mercado están filmados en galego, en castelán, pero que teñen ADN galego, porque a veces temos que exportar a lingua, pero tamén temos que exportar sector. E unha cousa vai a revertir na outra, sempre e cando non varíe que solo existe por a lingua. E outro ten que ser complementario. Debatimos moito nestes días sobre este tema, pero, bueno, e entendo tamén que haya opinións en contra, pero xa sabeis que a miña postura é que, por lo menos desde Portocabo, eu quero chegar a maior volumen de xente posible sempre, sea un produto máis autoral, sea un produto máis comercial, sea un produto tal, bueno, Rapa que é autoral ou comercial, bueno, pois hai xente que dicen que ten unha mirada de non sei que, outros, bueno, nos facemos eso. E desde aí, mismo con cuñados e con tal, e cando facía as series, Mareas Vivas, Padre Casares, sempre íbamos desde o respeto do territorio, desde o cariño por a terra, que obviamente o temos, pero con unha clara función de chegar a moito público. Entón, cuanta máis ferramenta teñamos para chegar a máis público, para nós mellor. Nos fixemos ahora unha serie infantil que se chama Argonautas, que se filmou en castelán. Por que se filmou en castelán Argonautas? Porque o peso específico das aportacións non había color, non? As aportacións dos que podían decir que fose castelán, que as aportacións do que podía inclinar a balanza que fose en galego foron abismales, non? Entón, temos que facela. Pero está producida íntegramente aquí, con rapaces de aquí, contada desde Laxe, fixemos unha dobraxe con un nivel, eu creo que moi alto, creo que o conteúdo infanto-juvenil mellor doblado galego, creo, botadelle un vistazo a ver que opinades. Os propios nenos se dobraron todos aqueles que puderon a sí mesmos, con todo o que supuxo eso. Eu vina, pero só atopei en castelán, pode ser? Non, está na galega, disponible en galego.
Entonces, bueno, quero decir, bueno, temos que volver a generar... Bueno, creo que vamos a pedir na galega, que obviamente, que cando pinches, que a primeira versión sea galega e que o primeiro que salga é a versión original titulada e tal. Entón, bueno, hai outras cousas que temos que cuidar. E que eso é unha. A galega, o que lle des o botón, o primeiro que ten que aparecer é eso, só faltaría, non? E tal. Pero, bueno. Tardamos muchísimo en poñela. Tardamos muchísimo en que estuviera disponible. Yo quería preguntaros, antes hablabais de que una película cuando nace sin presupuesto para la distribución, para el P&A, que ya nace muerta, ¿qué porcentaje creéis que se debería dedicar, o por lo menos un mínimo, pues no sé, si el 15-20% se suele dedicar a desarrollo, escritura de guión y demás, ¿qué habría que guardar o dejar para la distribución? ¿Y dónde creéis que ese dinero puede funcionar mejor? No sé si me decías que en los buses o los autobuses de las ciudades ya poco, no sé si funcionan redes sociales, Instagram, ¿dónde debería dedicarse ese dinero y qué porcentaje creéis? Yo pienso que mínimo 10%. Y estoy hablando de un mínimo. Sí. Pienso que la aspiración debería ser un 20%. Hombre, depende del presupuesto, por supuesto, pero eso me parece básico. Y hablar de menos de eso es ya hablar de... O sea, hoy por hoy cualquier campaña, sea una campaña que se dirige eminentemente a medios convencionales o también a medios digitales o una mezcla de ambos, tiene un coste elevado. Entonces, y luego, ¿a qué medios deberías dirigirte? Yo creo que un poco el target que lo determina la propia película. Según la película que sea, pues a lo mejor tienes que volcarte más en una parte que en otra, pero hoy por hoy creo que tienes que atender a todas partes. Por ejemplo, antes hablamos en algún momento lo del año pasado de Ocorno y Matria, empapelaron las ciudades. Pues bueno, a lo mejor el consumidor de papel pues tuvo un efecto. Un consumidor más joven, pues a lo mejor no, para él fue relevante y necesita más tema de redes. Sí, o sea, yo creo que evidentemente el hecho de que la gente no haya vuelto a las salas como antes ha ido en detrimento de todos los riesgos que supone una inversión publicitaria tan grande, porque claro, toda esa publicidad masiva, publicidad exterior y demás, es lo más caro junto con la televisión. La publicidad en televisión es ya inabarcable para cualquier distribución independiente, ¿no? Pero, por ejemplo, un poco lo que dice Milo, también depende un poco de... O sea, a mí lo del porcentaje me parece fundamental, pero me parece también fundamental el determinar a qué público vas, efectivamente, porque es verdad que las redes sociales han abaratado mucho los costes de publicidad, pero hay que también tener cuidado con eso porque hay mucha saturación en redes sociales. Entonces, a lo mejor tienes que gastarte más dinero para, entre el ruido, poder generar realmente un impacto, porque antes con un poquito de inversión en publicidad en redes lo tenías y ahora hay mucha saturación también de contenido, ¿no? Creo que, por ejemplo, un ejemplo reciente es La Sustancia versus La Infiltrada, siendo dos pelis muy distintas. Si miras hace poco en el Mercy de Sevilla, de Seminci, los compañeros de Comscore hacían como una recapitulación de inversión en publicidad y demás, y si miramos las estadísticas, evidentemente todo el dinero de La Infiltrada fue para publicidad, sobre todo en televisión y publicidad más clásica, y toda la inversión en publicidad de una película como La Sustancia fue para redes sociales a tope. Es decir, fue como dos tipos de publicidad completamente distinta porque las dos sabían dónde estaba el público. La Infiltrada iba para un público más familiar, más local, más masivo a nivel cine más clásico, por así decirlo, y La Sustancia iba a toda esa gente más joven, más... pues con unas ganas de ver una película que generara muchísimo debate y demás, ¿no? Entonces, creo que fundamental también es entender qué tipo de peli tienes y dónde va a estar la gente que va a consumir la peli. Pero sí, creo que también hay que hacer un ejercicio de recapitulación de cuánto dinero nos estamos gastando en qué. Porque creo que el seguir el modelo tradicional, igual que ya no podemos seguir el modelo tradicional en sala, tampoco podemos seguirlo en cuanto a publicidad. Todo ha cambiado y hay que entender dónde está la gente de cada peli, sobre todo porque el dinero es el justo y hay que intentar que sea coherente con luego lo que quieras conseguir del público, claro. Hola, bos días.
As novas xeracións cada vez falan menos galego, como xa viramos nas últimas estatísticas publicadas. Entón, que papel podería ter a industria audiovisual galega para promover a lingua entre a xente xoven e, a súa vez, cal é o papel da xente xoven para a promoción das producións audiovisuais en galego? Moitas gracias. Aí va el tema. Bueno, desde o meu lado, podo falar desde Portocabo, non? Nos o que estamos intentando facer é contenido en galego de target amplio. Sabes? Creemos que é certo que falta un poquinho de diversidade, o sea, se produce moito en Galicia, se produce bastante ben, pero igual falta un pouco de diversidade, non? Cuñados foi a primeira comedia comercial en galego, do cinema galego. Dixeronme de repente, pensei que non, pero foi a primeira. Entón, bueno, creo que temos que intentar facer un pouco de diversidade. Nos estamos intentando ir tamén para facer contido infanto-juvenil. Fixemos Argonautas, que foi en castelán, pero a idea é poder camiñar hacia aí para facer algo en ese tarde tamén en galego. Porque é certo que hai pouco contenido para os cativos en galego. Seamos claros. Non, é que non a ven, é que non hai. Sabes, nós tuvemos o Xabarín. Sabes, pues, elementos como esos son moi tractores dos hábitos. Que sea molón falar en galego. Es así, digo así, molón, imagínate que término máis ochentero xa, non? Pero, bueno, é isto, non? Que temos que... Eu recordo, cando empecé a traballar con Mareas Vivas, pues, eso tiña un consumo masivo, desde os nenos hasta os abuelos. Que pasa? A tele en aberto cambiou. Claro, antes non había tanta oferta, entón, claro, a xente sentaba no ano 98, 99, cando empezamos a facelo, fai 24 anos, se consumía máis masivamente a tele en aberto, co cal era máis fácil. Tú generabas un contido que pudera ser popular e, bueno, e a xente o consumía. Volvemos ao mismo, estamos nunha sociedade máis complexa a todos os niveles, entón, claro, como chegamos agora a que desde o audiovisual a xente consuma contido en galego? Pois, bueno, obliga, por eso unha asistencia como a plataforma da CRTVG é tan importante, porque o que temos é, primeiro, que ter a ferramenta, que podan pinchar, que podan ter no móvil, que podan ter na tablet. Antes nin existía, que lle estamos pedindo? O meu fillo de 13 anos que sintonice a galega, vamos, hombre, onde vamos? Sabes, teño que obligarlo eu atado a cabeza. Entonces, claro, primeiro ter as ferramentas. Ahora xa temos a ferramenta. A segunda é nutrir de contenido esa ferramenta. E temos que producir para os cativos. Que pasa? A nivel mundial, o contenido para nenos se está abandonando, porque comercialmente non é rendible. É a única parte do sector que non se vai autorregular nunca. O falo eu que hai outras partes dos sectores que se regulan. Non, pois se consumen máis series destas, se fan máis thrillers, máis de época, bueno, pois se toca ahora facer un thriller, ahora unha romántica, ahora non sei que, ahora veñen as turcas, ou veñen tal, bueno, o mercado está vivo e, bueno, e tú tens que estar alerta hacia onde gira e non gira e tal. Pero dos nenos, se non ten apoio público, é un target non rentable. Entonces, ou hai políticas públicas, eu sempre poño exemplo do contenido infanto-juvenil australiano e nórdico. Son dous territorios que apostan desde o público porque hai un contenido. E como hai, pois os nenos noruegos ven contenido en noruego, porque hai un contenido. Non hai máis, dentro do noso lado é facer todo o posible para empuxar as teles, as plataformas, a que podan facelo, sabendo que é un target non comercial. E nós estamos en eso. O sea, si sabéis, fixemos Argonautas, fixemos Miracle Toon, fixemos Avatars, o sea, temos unha línea permanente moi sufrida na que intentamos facer contido para os nenos. Xa non é un debate solo do galego, é europeo isto. O sea, aquí, desgraciadamente, non podemos exigir algo que case a nivel Europa non existe. E isto estamos lo pelexando no Consello de Europa. O meu speech en San Sebastián foi por isto. Me levaron ali para un tal e unha cousa foi Europa ten que producir contido para os nenos. E ten que estar nun mandato europeo para que primeiro veña de Europa, depois chega a España e depois chega a Galicia. E iso é un drama que eu, como produtor, non entendo porque nadie se está levando as mans á cabeza como máis levo eu, porque eu sempre tuve esa cousa, pero cando tuve en cativos, e digo, pero que lles poño aos meus nenos? Que lles poño cando pincho? Que lles dou? Medias longas, que o que vía eu é casi unhas poucas cousas.
pois lle fan gracia, pois efectivamente, pois lle fan gracia, porque ten algo tal, lle poño Sinchan e tal, bueno, sempre busco algo, pero era escasisísimo, lle poñía algunhas cousas do Xabarín, pero dice, mira, mira, aquí están sinestro total, claro, aquilo foi revolución. Claro. Que, digamos, hostia, pues teus pais son unos frikis, que onde se poñen e tal. E claro, pero non en Galicia solo. Que pasa? Galicia fomos revolucionarios. O sea, o tema do Xabarín non nos facemos a idea do revolucionario a nivel mundial que foi, e a min, como productor, que despois puden dar os altos mercados, digo, como demonios non exportamos semejante cousa tan incrible. Eu creo que foi a máis incrible que fixo a Galega xunto coa aposta pola ficción no ano 98, que dixo, vamos a facer 4 series en galego ano. O día que alguén dixo aquelo, estamos aquí hoxe tendo 2,5 do PIB audiovisual, porque alguén no 98 dixo, vamos, aparte do cinema e tal, que tamén contribuiu, pero aquelo foi revolucionario a nivel mundial, que se fixeran 4 series o ano en galego, non pasou en ningunha rexión do mundo. Cando me preguntan cuál é o milagro galego, aquel. Pois fíjate hasta que punto agora estamos en un momento no que o noso é conseguir convencer as administracións, TVG e Xunta, de que haya unha aposta decidida por eso. E despois ter a capacidade como produtores de conectar con ese público, que non é fácil. Que tería de ventaxa? Como eu non vou a ter nin puñetera idea de como facelo, eu tería que apoiarme en xente máis nova, que sí que sabe facelo. O que fixeron conmigo con 26 anos, deixándome facer Mareas Vivas. Alguén estaba pirado en aquel momento. Pero éramos moi novos os que fixemos Mareas Vivas. Moi novos. Foi... E, bueno, de algún actores moi novos que veñan do teatro. Luis Tosar, que parecía un señor, pero tiña 26 anos. Aunque facía de xuíz máis, ¿no? Isto ten que acontecer. Eu creo que ten que acontecer. Temos que xerar contidos, porque, senón, claro que falan menos. Mirad unha cousa, está moi interesantísima. Que si está pasando na literatura, si está pasando na literatura. Si estamos generando literatura para os cativos de unha calidade enorme, brutal. Si que estamos xerando un teatro moi divertido e moi bo para os cativos, un moñecreques, un non sei cuánto e non sei cuánto, pero non no audiovisual. Está o debate, hai algunha palabra pedida, pero son as 12:15. Entón, eu propóñovos, se vos parece, que todos xuntos tomemos un café e charlemos do resto de cousas, se vos parece ben. Sí? Vale, moitísimas grazas a vosotros. Vale.